Buenos días, querida iglesia. Bueno, hoy tenemos una experiencia que entendemos que tal vez no estaba en nuestros planes, en nuestros pensamientos, pero la iglesia del Señor ha venido viviendo experiencias extraordinarias, tremendas, pero la iglesia del Señor siempre permaneció llevando la esperanza, llevando la fe, llevando las buenas nuevas. Por eso en esta mañana nos acercamos para fortalecer el espíritu de la iglesia, en esa experiencia que estamos viviendo todos, una experiencia poderosa que nos va a llevar a vivir una experiencia de solidez, de fuerza, de determinaciones frente a los tiempos que vivimos. Tal vez hablábamos de estos tiempos como una tormenta que se avecinaba, pero ya estamos en medio de la tormenta. Así que volver a los tiempos de aquella iglesia primitiva que ardía por tener una experiencia con Dios, una profunda experiencia frente a la persecución, frente a la muerte, frente a todas las situaciones. La iglesia deseaba, ardía por tener una experiencia profunda con Jesús. Y tal vez los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde vamos a ser llevados nuevamente a una experiencia profunda de nuestra fe, de nuestra esperanza. Tenemos en esta mañana, vamos a hablar del incredulidad virus, un virus que ha visitado todas las generaciones. Incredulidad virus es una lucha que todavía no ha podido ganar la iglesia. Así que es una lucha generacional que cada uno tenemos que enfrentar, la incredulidad. Así que por años la fe viene luchando contra la incredulidad, así que entre creer y dudar. Entendemos que los días son violentos, los días son difíciles. Creo que hoy más que nunca tenemos que ganar esta batalla, la batalla de la fe. Gloria al Señor. Y quiero invitarle a orar allí donde está cada uno de la familia. Allí vamos a levantar un clamor, vamos a ponernos en acuerdo y sabemos que todo se estremece, todo este mundo, todo este sistema se estremece cuando la iglesia del Señor levanta el clamor a su Dios, cuando Dios abre los oídos al clamor de los fieles. Por eso en esta mañana, aleluya, te invito, vamos a levantar nuestro clamor, vamos a levantar nuestra fe y decimos: Padre y Dios Todopoderoso, lleno de gloria y de poder, nuestra alma se eleva a ti, todo nuestro ser. En esta mañana, Señor, busca tu rostro, busca tu presencia con anhelo, con deseo, Señor. Y creemos, Padre, en ti. En esta mañana hemos venido a levantar esta fe poderosa y gloriosa que ha llevado de victoria en victoria a la iglesia del Señor. Creemos en ti. Yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo en tu salvación. Creo en tu redención, Señor. Creo que tú eres mi pronto auxilio en toda tribulación. Creo que eres mi sanador. Creo, Señor, que eres mi guardador. Creo, Señor, creo en ti. Por eso mi vida, Señor, y en esta unidad de la iglesia, creemos que tú tienes el control total y absoluto de la historia. Por eso descansamos, Señor, en que tú llevas el control de la historia. Gracias, gracias porque creemos en tu paz. Experimentamos, Señor, en estos días una fe que nos demanda
actos, Señor, para que no dudemos, sino que al contrario, no seamos contaminados por la incredulidad, no seamos enfermados por la incredulidad, sino, Señor, que en esta mañana declaramos: creo en ti, creo en la iglesia, Señor, creo en la familia, creo en cada uno de los que han puesto su confianza en ti, que tú no nos vas a defraudar, Señor. Creo que tú estás cobijando a la viuda, al menesteroso, al desprotegido. Creo, Padre, creo con todo mi corazón en esta mañana y levanto mi fe, Padre, para que desde los cielos sea manifestada tu gloria, tu unción sobre cada vida, sobre cada necesidad, Señor. Oramos por quienes están sirviendo la sanidad, por nuestros enfermeros, auxiliares, médicos. Creemos, Padre, por eso oramos e intercedemos por ello, Dios mío. Oramos para que nada falte, Señor, que nada, Señor, sea para vergüenza de nuestra nación, sino que en estos días nos ponemos de pie, Padre, como hombres y mujeres de fe, para ser muros, para ser escudos, Padre, frente a la amenaza de nuestra nación. Gracias, Señor, gracias. Y en esta mañana rogamos que tú nos des la gracia, Señor, la revelación, la iluminación, para que esta palabra sea activada en la buena tierra. Esta palabra, Señor, nos desafíe a una experiencia de nuevos niveles. En el nombre de Jesús lo declaramos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. En esta mañana hemos traído un tema para edificar a la iglesia. Como decíamos al principio, ir a un nuevo nivel de experiencia con Jesús. Por eso sabemos que las cosas no ocurren por ocurrir. Sabemos que estas cosas van a llevarnos a conocer cuánta fe, cuánta decisión habrá en la vida de la iglesia del Señor. Y en esta mañana quiero leer un pasaje muy conocido, una historia que la hemos predicado por años en nuestros púlpitos, que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 17, versículo 47 al 49. Y dice la palabra del Señor: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, la Biblia dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Nosotros tenemos una historia realmente que nos sorprende. Todo un ejército bien adiestrado, un ejército bien entrenado, un ejército que tenía un capitán, tenía al Dios vivo, no habían perdido una batalla. Era un ejército temido por todos los ejércitos de aquel entonces, pero vemos en este momento, nos cuenta la Biblia, que estaba escondido, estaba temblando. Un ejército que tenía un armamento extraordinario, tenía flecheros certeros y destacados, tenía honderos, un ejército tremendamente temido por sus hazañas, por sus proezas, pero en este momento le habían cambiado el enemigo, habían cambiado la imagen de aquel enemigo. Ya no era un enemigo común, había un paladín, había un hombre extraordinariamente alto, grosero contra el ejército de Dios, y esto cambió
en el pueblo de Dios, en aquellos valientes, cambió realmente la fe, la experiencia en un acto de cobardía frente a un nuevo nivel de enemigo. Y esto nos hace pensar qué realmente ocurrió. Perdieron su fe en Dios, se olvidaron de las victorias, se olvidaron de lo que representaban realmente estos hombres de guerra. Cambió la imagen del enemigo. Por eso, en esta mañana vamos a observar cómo se ha ido moviendo la historia, cómo se fueron presentando diferentes enemigos, y muchos predicamos a veces y ponemos nuestra mirada en la piedra, pero en esta mañana yo quiero observar el morral cargado de piedras. El morral estaba cerrado. Y hermanos, queridas familias, todos tenemos un morral de piedras que representan los congresos que hemos experimentado. En ese morral está guardada mis experiencias de salvación, milagros, palabras de ciencia, de sabiduría de parte de Dios. Experiencias sobrenaturales, extraordinarias, están guardadas en ese morral. También los milagros, las liberaciones, nuestro gozo, nuestros júbilos, nuestras experiencias personales, imborrables, están guardadas en ese morral. En ese morral están guardadas también nuestras anotaciones, aquellos cursos que dimos, aquellas cosas que formaron de nosotros un concepto, le dieron fuerza a nuestra vida para determinar una vida en Dios, una vida que haga la voluntad de Dios. Y ese morral está cerrado hoy en día. Por eso estamos hablando de este virus terrible, incredulidad virus. Y hermanos, muchas veces tenemos situaciones inesperadas y el morral permanece cerrado. Los soldados tenían armas y tenían destrezas. Tenemos, pero no usamos. Tenemos ese morral lleno de bendición, lleno de palabra viva, poderosa de parte de Dios, promesas extraordinarias. Y frente a un enemigo, cuando se cambia el nivel de enemigo, cuando la imagen que a veces forma en nosotros una rutina personal ha cambiado, como la imagen que tenemos estos días. A veces creemos que las guerras, los movimientos escatológicos son cosas tremendas, son cosas avasallantes, son bombas, misiles de destrucción masiva. Sin embargo, hoy tenemos un enemigo invisible, diminuto, que ha puesto en jaque naciones, pueblos, personas. Por eso, cada uno de nosotros recibimos una fe. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor, recibimos una fe. Número uno, esa fe nos llevó a arrepentirnos, esa fe nos llevó a confesar nuestros pecados y a confesar la necesidad de que Dios nos perdone, de que Dios nos dé una esperanza viva. Esa fe, cada creyente la hemos recibido. Si la Biblia dice, su palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y le hemos agradado. El camino del creyente es un camino de agradar a Dios a través de su fe. Por eso, Goliat representa la incredulidad, representa un nuevo nivel que se levantaba en aquellos tiempos. Goliat es un ministrador de la incredulidad y vivimos un escenario como aquellos valientes soldados, un escenario
donde hay un ministrador de incredulidad. La incredulidad, todos sabemos que inmoviliza. La incredulidad anula la palabra que está morando dentro de ti. Jesús en un momento le va a decir a Marta, aquella mujer que desesperada corría con Jesús hacia el sepulcro donde estaba su hermano muerto, donde ya había varios días, y Jesús le dio una palabra de vida, pero ella dudaba. Llega un momento que el Señor le va a detener esa carrera al sepulcro y le va a decir: Marta, ¿no te dije que si puedes creer, puedes ver la gloria de Dios? La incredulidad está anulando realmente quiénes somos, lo que representamos. Por eso vemos un ejército todo escondido, temblando frente a los gritos de aquel paladín. Saúl, el rey poderoso, un hombre de guerra, un hombre valiente, estaba dispuesto a entregar su escudo, entregar su espada frente a una situación que realmente estaba llevando a olvidarse del Dios que tenían. Estaban negando al Dios poderoso, al Dios de los milagros. Así que es importante en esta mañana, a ninguno de nosotros se nos olvida que somos hijos de Dios. A ninguno de nosotros se nos olvida que tenemos una heredad en Cristo, que tenemos una bendición, una provisión, y tenemos también un nombre escrito en un libro de gloria, una vida eterna a través de Cristo. Eso no nos olvidamos. Pero lo cierto es que los días que vivimos son días donde se ministra la incredulidad, el avance exponencial tremendo de este virus que es la incredulidad, la ministración de un Goliat. Nos acordamos de nuestra heredad y nos acordamos de aquellas historias maravillosas y esas experiencias imborrables en Dios. Pero en este tiempo, en estos días que vivimos, nos olvidamos de la fe que fue engendrada la iglesia de Jesucristo, como aquella fe que llama las cosas que no son como si fueran, aquella fe que puede declarar, que puede determinar acciones heroicas. Por eso la incredulidad es una batalla que estamos viviendo los días que vivimos, hermano. La incredulidad es la razón que empieza a cuestionar, es la razón que empieza a frenar lo sobrenatural, aquello que te distingue por ser un hombre de fe, una persona de esperanza. Frena los grandes desafíos de la iglesia, el coraje, la fortaleza. Entonces, cuando pensamos, la lógica invade nuestra mente, no actuamos. Por eso aquel ejército estaba temblando detrás de aquellas piedras, siendo un ejército entrenado, lleno de victorias. No habían tenido una derrota, sin embargo, se había cambiado el nivel del enemigo. Y eso produjo una incredulidad en aquel pueblo. Iglesia, la incredulidad contaminó a todo el pueblo, como este virus, contaminando y contaminando, va matando y va destruyendo seres humanos. Y realmente sentimos la angustia de naciones, de familias que claman frente al dolor, frente a la imposibilidad de tener una atención para salvar su vida. Qué tremendo los días que vivimos, iglesia. La incredulidad contaminó a aquel ejército. La incredulidad tomó autoridad en la palabra, en la experiencia, en la reserva de aquellos hombres valientes. Y la fe
La fe se debilitó y pasaron aquellas cosas grandes y poderosas, pasaron a ser nada. La gente que cree en milagros a veces, pero a la vez los niega. Muchas veces no es lo mismo, hermano, que creer en un milagro, pero a la vez no se cree. Qué tremendo, porque no es lo mismo necesidad que confianza. Y estamos hablando permanentemente en crecer en la confianza, en la relación más íntima con Dios. Por eso a veces confundimos necesidad con confianza. La necesidad solo te ayuda a creer que puede ocurrir, pero la incredulidad entonces impide que tú puedas llevar a otro nivel, al nivel de fe, salir de solo creer para apoderarte del milagro. La incredulidad volvió a la iglesia seres místicos. Nos olvidamos de la fe, olvidamos que Dios nos ha dotado y nos ha puesto una capacidad para declarar la palabra, que por esa palabra somos más que vencedores. Aleluya, en esta mañana. Como iglesia hemos sido paralizados a lo largo de estas luchas generacionales y David va a poner esa fe. David no estaba contaminado con la incredulidad de aquel ejército. David puso su confianza en Dios, no estaba contaminado por la incredulidad de todo un ejército. Y David en la piedra puso su fe, y frente a un ejército que estaba realmente de rodillas, y David, muchacho joven que vino con fe, tú vienes con armas, tú vienes con gritos, con desafíos, pero yo vengo en el nombre del Dios que se olvidó este ejército, en el Dios que se perdió en el corazón de este ejército. No tengo armas, tampoco tengo la estatura tuya, pero vengo con la fe suficiente para vencerte. Tenemos que sacar, iglesia, ese morral que está cerrado, donde tienes las piedras de la fe, donde cultivaste tu fortaleza, quién eres, las unciones, los talentos, los ministerios que Dios te ha dado para que el mundo vea que la iglesia tiene una voz de esperanza frente a un enemigo que ha cambiado su imagen, un enemigo que ha mutado. Ya no es ejércitos, ni poderosos tanques, ni aviones veloces. Es simplemente un virus que ha puesto en jaque, en temor a las naciones. Iglesia, la fe actúa. A veces sabemos demasiado y hemos acumulado demasiado conocimiento sin una experiencia genuina. Por eso a veces Dios, tal vez en estos tiempos, nos está permitiendo cerrar los templos para llevar la iglesia, tal vez esa iglesia de las casas, donde el clamor, el ayuno, la cena del Señor, la alabanza, la adoración se levanta de diferentes puntos de esta ciudad, llevando este perfume grato ante los pies del Señor, y el Señor tenga misericordia de Argentina y de las naciones. Gloria al Señor. Por eso es tan peligroso los días que vivimos, cuando la iglesia reemplaza el clamor a Dios por a veces la ciencia, por otras vías, amistades, poder del dinero. ¿Cuántas veces nuestras crisis y situaciones inesperadas buscamos rápidamente salir del momento,
buscando en el brazo del hombre, o tal vez buscamos esas respuestas en las capacidades, en la tecnología, pero hemos perdido la respuesta frente al clamor a Dios. Por eso creo, iglesia, que estamos siendo llevados en este momento cuando no hay respuestas para estas situaciones. Nosotros sabemos que cuando vamos al Padre, vamos a la presencia de Dios. Allí Dios se ha comprometido con la respuesta al que clama. Dice, clama a mí y yo te responderé. Se ha comprometido Dios. Lucas capítulo 18, versículo 8, dice la palabra del Señor: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Señor, el Hijo del Hombre. Esta es una gran pregunta que está en el corazón de la palabra. Una pregunta que en estos tiempos realmente se hace fuerte y suena poderosamente en los oídos de la iglesia. ¿Hallará fe en la tierra? Apocalipsis dice también: te he dado una vara para medir a los que adoran en el altar. Dios ha puesto una medida para los que tienen fe. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan, ¿quiénes? Los valientes, los hombres de fe, los hombres que realmente viven una experiencia viva en la palabra del Señor. Yo creo, iglesia, que Dios produce una incomodidad en estos tiempos, que la comodidad, a veces las comodidades nos busca o nos lleva muchas veces a respuestas facilistas, a un evangelio demasiado light, un evangelio demasiado tecnológico. Pero qué importante, dice la Biblia: hallará fe Dios cuando vuelva. Estamos en los umbrales. Realmente la manifestación del nuevo orden mundial ya está en medio de nosotros. Hoy más que nunca tenemos que estar atentos, iglesia. No podemos perder una salvación tan grande. No podemos menospreciar la sangre de Cristo, el amor de Dios derramado en la cruz del Calvario. Hoy más que nunca tenemos que estar atentos, constantes, velando para no entrar en tentación frente al poder de la incredulidad, frente a ese morral que de recuerdos, de cosas hermosas, poderosas, pero están como piedras guardadas frente a esos Goliat que nos han cambiado el nivel de incredulidad, han cambiado el nivel de presión. Por eso es tan importante tener una lectura de los días que vivimos. Si Dios, hermanos, ha permitido lo que está sucediendo en el mundo, Dios va a respaldar a su iglesia. Por eso, si Dios llega a tu casa, si Dios nos visita hoy, hermanos, y quiere hacer una obra en tu vida, Dios se pregunta: ¿hallará fe Dios en tu vida, padre de familia, mamá, hijos, familias? Si Dios no haya fe, Dios se irá, pasará de largo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y uno de los tremendos peligros que tenemos que estar observando, iglesia, es que Dios está. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere respaldar a su pueblo, a su iglesia. Pero la pregunta es: ¿hallará Dios fe? Y si no hay fe, Dios seguirá su camino buscando quien levante vallado, buscando esa fe de una iglesia que se identifica poderosamente
en lo que hemos creído. El propósito de la incredulidad es desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradarle. Si el adversario genera incredulidad en los días que vivimos, seremos desagradables a Dios. Qué hermosos los días que nos enamoramos. Yo creo que muchos de ustedes que nos están mirando hoy, qué momento el del casamiento, qué momento es cuando uno toma ese pacto eterno. ¿Por qué? Porque el compañero, la compañera ha sido agradable. Y cuando es agradable, usted toma compromisos eternos y siente el gozo y el placer con esa persona. ¿Por qué? Porque es agradable. La Biblia insiste, y en esta mañana quiero profundizar en tu mente, en tu corazón, allí donde se toman las grandes decisiones de tu vida. La incredulidad va a desagradar a Dios. Cuando Dios pierda el primer lugar en tu vida, cuando Dios pierda en ti el placer de buscarle, de desearle, de tenerle en tu corazón, entonces pasará a ser un Dios desagradable. Y hermanos, Satanás no necesita tal vez hechiceros, agoreros. Satanás no necesita todo un movimiento de ocultismo, de idolatría, de tentarte con los artificios, con las imágenes, con los que prometen. Solamente Satanás produce incredulidad. Solo con la incredulidad va a detener el Espíritu Santo dentro de ti. Cuando la incredulidad gana el corazón de la iglesia, entonces se terminan los milagros, entonces caen las expectativas de la iglesia, entonces, hermanos, vamos a experimentar la ausencia de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos serle agradable, sentir que Él tiene contentamiento con nosotros, pero nosotros también tenemos contentamiento con Dios. Por eso me importa mucho cuando la Biblia nos habla del reino, nos habla del Padre y nos habla de la fe. De estas tres columnas habla Jesucristo en los días de su humanidad. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, hablándonos de la fe, una fe pequeñísima, insignificante, pero poderosa. Por eso, todo el reino de los cielos, toda tu esperanza, todo está basado en tu fe. La fe es la que te lleva a ti a apoderarte realmente de las promesas de Dios. Todo el reino de los cielos va a ocurrir y se va a manifestar a tu vida cuando tengas fe. Por eso el reino de los cielos lo heredan la gente de fe. Por eso este es nuestro mensaje en este domingo. Iglesia, es tiempo de volver a la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos abrir ese morral donde están las piedras de la fe. David tomó una y con esa echó a tierra aquel nuevo nivel de enemigo que puso en temor, que tuvo a un ejército dotado de capacidad, dotado de armamento, lo puso en incredulidad total. Qué tremendo, iglesia. Satanás sabe que solo con un poco de incredulidad ahogará la esperanza, los recursos que Dios tiene en esta tierra para manifestar su reino. La fe antes estaba basada en ver y luego creer. Así crecimos mucho. Así vamos a ver el recorrido también del Antiguo Testamento.
Se veía y luego se creía. Veían las manifestaciones poderosas de Dios y luego creían. Pero la Biblia hoy, en los días que vivimos, nos dice: bienaventurado, bienaventurado, benditos los que sin ver creyeron. Por eso no vivimos para ver, vivimos para creer, y luego por la poderosa obra de la fe vamos a ver cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido al corazón de hombres. Creemos, hermanos, que Dios lo hace, después lo veo. Dios lo va a hacer, hoy más que nunca. Que no pase esta tormenta sin dejarnos ese morral abierto de las piedras de la fe. Volverán a levantarse enemigos y van a cambiar tu nivel de fe, van a cambiar tu nivel, aquel desafío cada vez más grande para que eleves tu capacidad de fe, tu capacidad realmente de manifestar la plena gloria de Dios, creer y verlo, a Dios actuar. Este tiene que ser el desafío, queridos hermanos, querida familia, que están allí comiendo de este maná bendito en los días que vivimos. Un maná que tiene que ver, que no te contagies de la incredulidad, virus. Te va a matar. La incredulidad hará que Dios pase de largo de tu casa, pase de largo de tus necesidades. ¿Por qué? Porque necesitamos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos capítulo 16, versículo 14, para ir terminando este momento maravilloso, precioso, donde nos estamos edificando un poco en la historia que fue escrita para que nosotros no volvamos a repetir los mismos errores que se produjeron en nuestros padres, errores que costaron caros, errores que trajeron desgracias. Hoy la iglesia tiene un capital tremendo en la palabra para que podamos tener la señal, y tenemos que tener la confianza y tener la palabra más segura que ningún ser humano puede tener. Esta palabra que está en este libro bendito, que no es de interpretación privada, es para que todo aquel que quiera entrar en los secretos, quiera escudriñar la palabra, Dios va a hablar. Y dice la Biblia que por torpe que seas, esta palabra va a ser entendida, va a ser comprendida. El Espíritu Santo va a iluminar realmente para que esta palabra poderosa, esta palabra actúe primeramente en fe. Y luego vas a ver cuántos milagros tremendos vamos a ver cuando tengamos una iglesia que entiende que primero tenemos que creer. Primero actúa la fe y luego vamos a ver cosas tremendas. Permítame explicarle a través de este versículo donde el Señor va a reprender a sus discípulos. 3 años y medio caminando permanentemente. Jesús hablando de su misión en la tierra, hablando que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Jesús siempre tuvo una palabra clara, constante, sobre la vida de esa gente, sus discípulos. Y dice la Biblia aquí, después se apareció a los 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa. ¿Y qué hizo el Señor? Los reprendió. ¿Por qué los reprendió? Por su incredulidad y dureza de corazón. Qué tremenda estas palabras del maestro, hermano, porque no habían creído a lo que había visto, a lo que le había creído, le habían visto resucitado.
tremendo, hermano. Fe contra incredulidad. Esta es la gran batalla. Este es el gran desafío, amados del Señor, gente de Dios. Dios está esperando mucho de ti, que me estás mirando en esta noche, en esta mañana. Quiero ser la voz de Dios. Quiero ser la voz que entra a tu conciencia, la voz que entra a tu corazón, a tu espíritu. Dios está esperando que no te contagies de la incredulidad virus, que en este tiempo hablas tu morral de piedras poderosas, contundentes, que no son con tu esfuerzo, no son con tu tecnología, no es con tu ciencia, es con la fe. Gloria al Señor. Fe contra incredulidad. Lo primero que experimentaron los discípulos fue, hermano, fe para salvación. Jesús le apareció y le dijo: dejen sus redes, dejen sus barcos y síganme. Y los discípulos oyeron esa palabra y le creyeron al Señor. Y le decía Jesús: al tercer día voy a resucitar. Pero la Biblia nos muestra que al tercer día había una piedra en aquella tumba donde contenía los restos de la humanidad de Jesús. Aquel día, al tercer día, aquel lugar estaba vacío. Afuera de aquella tumba estaba vacío. De todas las miles y miles de personas que escucharon esa palabra, al tercer día voy a resucitar, la tumba estaba vacía. Y hermanos, qué tremendo, no le creyeron. Jesús le va a decir a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces. Después de todo ese momento que usted conoce, Pedro le va a negar. Y a Pedro también le dijo: al tercer día voy a resucitar. Ni siquiera Pedro pensó, si Jesús acertó, Jesús me dijo que lo iba a negar. Aún Pedro, destacado discípulo, no estaba allí. Fuera de la tumba no había nadie. Jesús resucitó en un cuadro de incredulidad. Nadie fue a esperar esa victoria que iba a marcar 6.000 años de maldición. Un Cristo resucitado, el Cristo que había pagado el precio, el sustituto, el propiciatorio perfecto. Allí estaba, saliendo de la tumba, y la tumba vacía. No hubo nadie que vino a recibir, no hubo nadie que creyó que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Y hermanos, qué tremendo. Los discípulos se llenaron de incredulidad. Los discípulos, después de aquella noche, cuando experimentó la negación, corrieron por sus vidas. Se llenaron de una tremenda incredulidad. Cada uno se fue por sus caminos. Cada uno volvió a su pasado. Y esto nos cuenta la Biblia. Se llenó de incredulidad. Estamos viviendo días donde la iglesia se está llenando de incredulidad. Donde los líderes se están llenando de incredulidad, los padres de familia, las madres. Se están levantando generaciones llenas de incredulidad. Estamos perdiendo en este tiempo en un escenario diferente. Un escenario donde fue cambiado el enemigo. Hoy tenemos un enemigo que acecha, y en aquellos días también un enemigo corpulento, enorme, que había puesto en incredulidad al ejército comandado por Dios.
Y en este pasaje que leíamos, Marcos capítulo 16, 14, dice que el Señor los reprendió. El Señor va a reprender a aquellos discípulos amados por la incredulidad. Qué tremendo. Cuán fuerte es la incredulidad. Cuánto gana nuestro corazón. Cuánto hoy, más que nunca, allí donde estamos, en un momento de reconciliación profunda con Dios, en un examen realista, profundo, de cuánta fe, dice el Señor, hallará fe en los días que venga. Y hermanos, tenemos la visitación permanente, y vuelvo a repetir este concepto, pero Dios se está pasando de largo por muchos hogares. La incredulidad nos inmoviliza. La incredulidad nos hace olvidar quiénes somos, qué representamos. El poder de la fe, dice la palabra del Señor, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. La incredulidad está endureciendo el corazón, iglesia, de los hombres y mujeres que fuimos escogidos, llamados por Dios. Y aún viendo hoy la iglesia, aún viendo la incredulidad, nos ha contaminado, nos está llevando a una muerte segura. Siempre recuerdo un corito: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, pero perder el alma por Cristo Jesús es pérdida tal que no se recobra jamás. Tremendo, iglesia. La Biblia nos sigue mostrando diferentes eventos. Tal vez hay muchos para hablar en esta mañana. Como Lot, un hombre que intercede, Abraham, por Lot. Llegan los ángeles, los reconoce, vienen con un mensaje profético, un mensaje urgente, un mensaje tremendo para salvar una familia completa. Y Lot, el hombre de fe, el hombre que tenía una responsabilidad sacerdotal sobre la familia y el destino de la familia, como lo tiene usted y como lo tengo yo, la Biblia nos cuenta que se durmió Lot. Y los ángeles en la mañana lo despertaron y tuvieron que rápidamente sacarlo al valle de Zoar para que escaparan mientras la ciudad de Sodoma, Gomorra, se exterminaba bajo los juicios del Señor. Qué tremendo, hermano. Lot, después de haber escuchado la palabra, se acostó a dormir y no hizo nada. Tremendo, hermano. Se le revelaron los ángeles la palabra. Y a veces en la iglesia, y a veces escucha la palabra y la palabra profética y tú dices amén, amén, amén. Y son piedras que guardas en tu morral, lo cierras. Vienen las situaciones, aparece lo inesperado, la prueba, la enfermedad, las pestes, el furor, hermano, en los que estamos llamados a vivir en los tiempos finales. Pero tu morral está cerrada, está cerrado. David tuvo que meter su mano para sacar una piedra, simplemente una piedra, para que lo que era tan fuerte, lo que parecía imposible, aquel tremenda figura que puso en jaque al mejor ejército, entrenado, lleno de armas, lo había puesto en una actitud de incredulidad. Esa piedra derribó lo que era fuerte, lo que parecía tan fuerte, no lo era. Por eso
Hebreos capítulo 3, versículo 12, dentro de las advertencias de la palabra, dice Hebreos 3, 12. Nos dice la palabra, gloria al Señor en esta mañana. Bienaventurados los que sin ver creyeron. ¡Qué tremendo! Levántate, iglesia, a vivir el gozo del Señor. Levántate en estos días a disfrutar la heredad que te ha tocado. Levántate en gozo y en alegría, sabiendo que el Señor está con su pueblo. El Señor nos está cobijando. El Señor nos está defendiendo. Pero recuerde, Dios pasará de largo, como pasó en muchas familias, aún siendo hebreas del pueblo de Dios. No pintaron el dintel en sus casas. El ángel de la muerte hirió al primogénito. ¿Por qué? Por la incredulidad. La incredulidad te lleva a las peores pérdidas. Por eso vivimos en un virus que se hace fuerte en todas las generaciones. Incredulidad, virus. Qué tremendo, iglesia. Por eso, tal vez el encerrarte en tu hogar en estos días tenga que ver con fortalecer tu sistema inmunológico espiritual para defenderte contra un enemigo mortal, la incredulidad. La incredulidad que te va a llevar a ti a que Dios pase de largo con todas sus bendiciones, con tantas cosas maravillosas que Él tiene cuidando a sus hijos, cuidando a su iglesia, cuidando a sus escogidos. Hebreos 3:12 dice: tened cuidado, hermanos, tened cuidado. Qué tremenda la advertencia apostólica. No sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Y aquí vemos otro nivel, malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Cuidado, alerta, suenan las sirenas. Ten cuidado. No solo un corazón duro. La Biblia no solo habla de un corazón duro donde te cierras, donde has perdido la sensibilidad a la palabra. No solo es una palabra, es el amor de Dios derramado. Es la gloria de Dios entrando a tu vida, reposando, descansando en sus brazos. Cuidado, iglesia, alerta. No es solo un corazón duro donde nos habla la Biblia, donde te has endurecido, donde te has enfriado, donde has perdido ese gozo de venir, de reunirte, de adorarle, de clamar, de sentir que la comunión y la confianza en Dios es realmente tu victoria de cada día. La Biblia nos habla ahora de un corazón malo. La incredulidad forma un corazón malo. ¿Cuántos corazones están lejos de Dios? ¿Cuántos corazones no solo que están duros, corazones malos? Y hermanos, Juan 14:13 dice la palabra del Señor con este versículo. Quiero despedirme en este día en el cual hemos experimentado esto tan precioso de tener un altar, tener la libertad de que hay una palabra que llega a tu hogar de parte de Dios. Es un maná fresco para alimentarte en tiempos donde la incredulidad virus está al acecho, donde la incredulidad te hace olvidar de las glorias pasadas. Cierra tu morral, paraliza con las razones y la lógica de un hombre sin Dios.
la gran contaminación de la iglesia hoy es la incredulidad. Y perdemos la comunión con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ten cuidado, que cuando más lo necesites a Dios, cuanto más necesite la manifestación de esas promesas eternas y gloriosas, Dios pase de largo. ¿Por qué? Porque la incredulidad te hace desagradable delante de Dios. La incredulidad endurece tu corazón, y además la incredulidad ha puesto un corazón malo, perverso, donde ya nada te importa. Te vuelves violentos, agresivo, y pierdes esa sensibilidad maravillosa de descansar en que tenemos una palabra viva. Dice Juan 14:13, hay cosas, mire, iglesia, que nos dio Dios, extraordinaria, y que tal vez has perdido, te has apartado. Y creo que estar en casa, primeramente respetamos porque amamos al prójimo, y la iglesia debe mostrar esa calidad ética frente a las disposiciones legales de nuestra nación. Es la manera de expresar nuestro amor los unos por los otros. Corazón malo, qué tremendo. Cuanto más esperamos de Dios, estamos siendo desagradables a Dios. No esperes nada. No creas en una fantasía. No creas en los muchos mensajes motivacionales de estos tiempos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lleva a tu familia, lleva tu vida primeramente. Lleva a tu familia en estos días a levantar tu nivel de amor, tu nivel de confianza en Dios, para que Dios pueda mirar esa hermosa familia que te ha confiado, una familia agradable a los ojos de Dios. Dios enamorado, Dios sintiendo el gozo de que tu fe lo atrae. Tu fe es agradable, Dios quiere quedarse, Dios quiere hacer todo lo que Dios quiere hacer para que nada podamos padecer, ni nada nos quite la paz y la herencia que tenemos en Dios. Dice Juan 14:13, esta palabra vamos a llevar este momento a un momento de profunda reflexión. Insisto, papá, mamá, familias, en casa, levantemos el nivel de fe. Seamos agradables a Dios, porque cuando Dios pase, derramará en abundancia todo lo que necesitemos. Y dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Lo haré, dice el Señor. Por eso yo creo en Dios. Creo en esta mañana que el Dios Todopoderoso está en el control de todas las situaciones. Yo creo en aquel que ha entregado mi vida hace muchos años, en lo que nos hemos entregado en esta pasión, en este ministerio, en llevar adelante vida a una nueva experiencia. Una nueva experiencia, otro nuevo nivel de enemigo, como el ejército de Israel. Un nuevo nivel donde generó una gran incredulidad. Por eso dice la palabra, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Y hermano, todo lo que sea para la gloria de Dios, todo lo que sea para exaltar su nombre,
dice la palabra, te lo voy a conceder, dice Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que tú pides, cuando amas a Dios, cuando hay un corazón lleno de fe, todo lo que le pides a Dios es para que Dios sea glorificado y sea exaltado. Entonces habrá respuesta divina, entonces veremos abundancia, entonces veremos a un Dios vivo operando frente a las terribles noticias. Vamos a ver una iglesia con respuesta, familias llenas de esa paz como la experimentó Israel en los días cuando el ángel de la muerte pasó por todos los hogares. Este virus, coronavirus, no es más que un Goliat que se hace fuerte y que contamina. La incredulidad se contamina. Estos días hago un profundo llamado pastoral a todos. Profundo llamado de parte de Dios. Cuán agradable es Dios para ti. Cuánto tú eres agradable para Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En esta mañana te propongo realmente levantar un altar de arrepentimiento, de reconciliación, un altar donde podamos sentir una presencia viva y poderosa de Dios en casa. Por eso, familia, de alguna manera, todos nosotros podemos convertir este tiempo, estas horas, donde no hay trabajo, donde no hay situaciones, estamos en casa, encendamos ese altar de gloria. Oramos a Dios. Allí donde estás, Dios, a través de esta palabra, está presente. No importa, a veces vivimos afectados por la incredulidad, vivimos escondidos, pero todavía hay gente como David que no está mirando el cambio del nivel de enemigo. Está buscando en ese morral la piedra que derribará aquel que parece fuerte, que se muestra fuerte, pero no es tan fuerte. Solo necesita que saques la piedra que terminará con esa angustia, que terminará con esa incredulidad, que terminará con ese dolor. Por eso te invito en esta mañana a llevar nuestra vida al altar y a la presencia de Dios. Que vuelva a ser agradable tu ofrenda, vuelva a ser agradable tu vida ante los ojos del Señor. Aleluya. Padre, tú que conoces todas las cosas y todas las cosas te son reveladas ante ti. Padre amado, aquí estamos como familias, derramando nuestro corazón, derramando nuestra vida para hacerte agradable. Nada queremos esconder. Nada, Señor, puede estar oculto ante tus ojos. Todo lo conoces, todo lo sabes. Y en esta mañana, Señor, nos arrepentimos y nos damos cuenta que la incredulidad ha endurecido nuestro corazón y aún nos ha llevado a un corazón malo. Pero en esta mañana, por esta poderosa palabra, Señor, nos arrepentimos y nos arrepentimos de todo corazón, para que en esta mañana sea liberado el hogar, sea liberada la familia, Padre, para que tú puedas entrar, poseer, Señor, nuestras vidas agradables, dignas y todo lo que te pidiéramos,
todo lo que levantamos en un clamor, todo lo que sea una necesidad presente, tú responda en el hogar de los santos. Padre, los bendigo con toda bendición espiritual y que en estos días podamos crecer, días que están llamados al temor, a la angustia, a los miedos, serán los días de mayor fortaleza de los hombres y mujeres de fe. Gloria a Dios.